Mi nombre es Samuel Alberto Mantilla. Tengo el gusto de saludarlos a todos ustedes, agradecerle a la Universidad Autónoma Latinoamericana la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes. Realmente para mí es un honor y un placer poder hablar de estas cosas con ustedes en un momento que es importante. Uno tiene que reconocer que estos días el tema del aseguramiento de la información financiera ha recobrado buena parte de su importancia y comienza a hablarse de ello. Desafortunadamente, pues también uno tiene que reconocer que hay ciertos intereses de que solo se escuche la voz oficial o la voz amiga en relación con los temas del decreto 0302. Quiero agradecerles a ustedes que me hayan dado la oportunidad de dirigirme en esta ocasión. Yo hablo solamente por mí mismo, no represento a nadie, no hablo a nombre de nadie. Mi tarjeta de presentación en este tema es el libro Estándares, Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información Financiera. Fue publicado antes de la expedición del decreto 0302, pero como ya se conocía en buena parte la orientación de este decreto, pues tuve la oportunidad en el libro de consignar y documentar las apreciaciones realizadas con esta temática y que ustedes en la presente ocasión pues van a tener la oportunidad de ver y escuchar de forma más resumida. El tema del 0302 pues uno tiene que reconocer que constituye algunos avances. Si uno mira al interior del país y compara normas que no habían con normas que en este momento hay, pues uno tiene que reconocer que hay un avance. Si uno compara normas del año 1970 con normas del año 2010, pues realmente pues uno tiene que reconocer que este decreto contiene avances. Pero cuando uno analiza eh, el estado actual de la auditoría de estados financieros y del aseguramiento de la información financiera a nivel global, y uno hace la comparación con relación a los estándares que en este momento hay emitidos, pues uno tiene que reconocer que el 0302 es bastante pobre y que quedan muchas tareas por realizar. De esa manera es que he organizado esta presentación y ustedes encuentran 3 temas que la distribuyen. En la primera parte pues trato de hacer un recorrido lo más neutro posible sobre el contenido del decreto 0302. En la segunda parte insisto en lo que queda pendiente desde mi propia perspectiva y tratando de mostrar por qué todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Y en la tercera parte, pues trato de hacer una síntesis como presentando unas recomendaciones para que ustedes, pues de acuerdo con su criterio, tomen las decisiones que consideren convenientes. Empecemos entonces con la primera parte, que corresponde al decreto 0302 expedido el 20 de febrero del 2015, por el cual se reglamenta la Ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información. Es un decreto extenso, tiene un poco más de 900 páginas y es relativamente reciente porque
20 de febrero al 10 de abril, pues realmente hay pocos días, pero como es un decreto que ya está vigente, pues uno tiene que reconocer que ya empieza a recorrer su propio camino. Está compuesto por 10 artículos y un anexo normativo. Los 10 artículos son muy cortos. El anexo normativo pues es el que tiene las normas de aseguramiento. Y ustedes ven en pantalla qué se entiende o qué constituye normas de aseguramiento. O mejor dicho, cuáles son las normas de aseguramiento. El artículo primero pues incorpora en la normativa contable colombiana o en el derecho colombiano las normas de aseguramiento de la información y las expide. De esas normas pues hacen parte las normas internacionales de auditoría, las de control de calidad, de trabajos de revisión, de trabajos de atestiguar, de servicios relacionados y el código de ética para contadores profesionales. Debe tenerse bien claro que las normas son las del año 2010 y que el código de ética es el del año 2009. Está incorporado en la versión en español que el Consejo Técnico propuso para estos fines. El artículo segundo es un artículo supremamente interesante. Hace obligatoria para los revisores fiscales la aplicación de las normas a las cuales hace referencia este decreto, haciendo una clasificación principalmente pues en el grupo 2, que lo divide a partir de un umbral de 30.000 salarios mínimos o más de 200 trabajadores hacia arriba, y junto con el grupo 1 pues es obligatorio, y hacia abajo en el grupo 2 y los otros revisores fiscales pues obligatoriamente estarán sujetos a la normativa anterior o a decisión del revisor fiscal pueden hacer aplicación voluntaria de las normas de aseguramiento de la información a las que hace referencia este decreto. El artículo tercero es un artículo importante, señala de manera expresa que para efectos del artículo 207, numeral 7 y 208 del Código de Comercio, que se refiere al dictamen de los estados financieros, pues los revisores fiscales están obligados a aplicar las normas internacionales de auditoría incorporadas mediante este decreto. El artículo 4, muy importante también, para efectos del artículo 209, que se refiere a la evaluación del control interno y al cumplimiento de leyes y regulaciones, entonces señala que el revisor fiscal aplicará a los ISAE que incorporó en el decreto. El artículo quinto, un artículo sencillo, señala que para efectos de la aplicación del artículo 4, de manera especial, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados. Sí hace obligatoria la expresión de una opinión sobre cada uno de los temas contenidos en ello y le da las funciones al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que expida las orientaciones técnicas necesarias para estos fines. El artículo sexto señala que todos los contadores públicos en sus actuaciones profesionales aplicarán el código de ética que incorporó en el anexo de este decreto y que lo tendrá que hacer en consonancia con el capítulo cuarto, título primero de la Ley 43 de 1990. El artículo séptimo señala que los contadores públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría e información financiera,
revisión de información financiera u otros trabajos de aseguramiento, tendrán que aplicar las normas internacionales de control de calidad. Artículo 8 señala que los contadores públicos que realicen trabajos de auditoría, muy parecido a este artículo al séptimo, auditoría de información financiera, revisión de información financiera, otros trabajos de aseguramiento y otros servicios profesionales, aplicarán las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de trabajos relacionados, las ISAE, las de servicios relacionados, contenidas en el anexo del decreto que se está mencionando. El artículo 9 señala que las inquietudes que se formulen en desarrollo con la adecuada aplicación de este decreto y su marco técnico normativo, pues serán resueltas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. No dice cómo las va a resolver, entonces habrá que esperar cómo organiza el Consejo Técnico este tipo de cosas. Y el artículo 10 señala que la vigencia es a partir del 1 de enero del año 2016 y da la posibilidad de que se haga aplicación voluntaria anticipada. En términos generales, pues es un articulado sencillo. La parte fuerte está contenida en el anexo, que es el que tiene las 900 páginas que le mencioné. Con esta base, pues pienso yo que podemos entrar a hacer un análisis que quiero insistir, pues es de responsabilidad absolutamente mía. No quiero comprometer a nadie, pero sí me parece que es importante que algunas cosas queden claras y sean conocidas por la opinión pública, porque a mí lo que me preocupa es que se quieran acallar voces, que solo se quiera presentar la versión oficial y la versión de los amigos, que no necesariamente pues permite tener la objetividad necesaria para analizar este tipo de cosas. Un primer aspecto que quisiera mencionar es el efecto que tiene el hecho de que no hayan derogatorias. No se quiso o no se pudo derogar la ley 43 del 90 y otras normas que están relacionadas de manera estrecha con las temáticas de este decreto, y el hecho de que no se hayan hecho las derogatorias, pues significa que hay obligatoriedad legal de aplicar simultáneamente normas técnicas que son diferentes. Esto pues en estos días de júbilo y fiesta por la expedición del decreto, pues no se analiza con la suficiente frialdad, pero en el largo plazo, a la hora de la implementación, es donde se van a ver las cosas bien complicadas. Tendremos que aplicar las normas de aseguramiento de la información, pero también tendrá que seguirse aplicando las normas de auditoría generalmente aceptadas. Aquí pues uno tiene que reconocer que hay unas discusiones jurídicas que escapan al análisis que yo estoy haciendo. Hay quienes dicen que un decreto reglamentario no suplanta, ni reemplaza, ni elimina una ley, y si eso es cierto, ¿sí? Entonces uno tiene que reconocer que tenemos dos normas que son bastante diferentes, pero que hay que aplicarlas simultáneamente. A mí me preocupa que no se quiera ver con claridad las diferencias que hay entre las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas de aseguramiento de la información. Con relación al código de ética, pues hace parte del marco normativo incorporado por el decreto 0302 y
debe ser ese código de ética incorporado aplicado en consonancia con el título primero de la Ley 43 del 90. Aquí el problema son dos. El primero, cómo se aplican en consonancia dos códigos de ética diferentes. Y el segundo, que por efecto de la redacción del decreto 0302, no obligará a aplicar en consonancia el título segundo a sexto de la Ley 43 del 90, que se refiere a temas desarrollados en el Código de Ética de IESBA. Entonces, eso va a generar pues, problemas aún mayores a la hora de la implementación y surgirán problemas de cuál es el que aplica y por qué no aplica uno al cual está obligado. Como efecto de esto, pues se necesitará hacer actos de magia para implementar simultáneamente una práctica profesional de alta calidad que aplica estándares o normas internacionalmente ya reemplazados. Me parece que este es un punto pues que hará que nosotros hablemos mucho al interior del país y bien encerraditos, pero que a nivel internacional pues serán cosas de las cuales casi que dará pena hablar, porque uno no puede decir que tiene práctica profesional de alta calidad cuando de manera consciente, ya sea por la presión de la ley o por otros motivos, pues está aplicando estándares o normas que internacionalmente ya fueron reemplazados. Y creo que este es uno de los aspectos bien interesantes a tener en cuenta. Si uno mira el estándar internacional, pues los nuevos estándares han quitado la vigencia a las normas que en español pudo el Consejo Técnico encontrar y que nos ayudó a que se convirtieran en obligatorias en el país. Otro acto de magia es cómo ejercer simultáneamente funciones que requieren independencia y funciones que requieren dependencia. El caso de la revisoría fiscal pues sigue sin solución porque no es ni una cosa ni otra. Tiene unas funciones que lo hacen legalmente independiente, pero tiene otras funciones que la hacen legalmente dependiente. Recomendación para este tipo de cosas, pues asesórese de un buen abogado. Yo considero que no será fácil implementar todo este tipo de cosas, menos en una situación de mercado tan competitiva, menos donde hay desventajas para unos y favorecimientos para otros. Entonces, si el actuar profesional no se base con la asesoría de un buen abogado, pues es posible que el riesgo jurídico aumente y pues la pequeña empresa de contadores o la mediana empresa de contadores pues va a tener muchas dificultades porque en estas cosas actuar de buena fe no es suficiente. Tenga bien la documentación de su trabajo. Yo aquí quiero insistir que hay diferencias grandes entre nuestra práctica tradicional relacionada con los papeles de trabajo. Quisiera insistir en que el tema de la documentación es mucho más amplio y dentro de mi manera de entender, pues yo casi que me atrevo a decir que la única defensa real que puede tener un profesional en su actuar es si la documentación de su trabajo lo respalda de la manera adecuada. Pero también uno puede decir lo mismo señalando que si la documentación no está bien, ella misma lo condena. Y adicionalmente, pues quisiera dejar claro que en medio de todas estas cosas uno tiene que esperar sorpresas de parte del funcionario de turno porque uno no sabe cómo este funcionario va
a entender las normas que son aplicables. Y uno puede decir de una manera ingenua que aquí tengo bien aplicadas las normas internacionales de auditoría, pero él va a poder decir, señor, a usted también le obliga a aplicar el artículo 7 de la ley 43 y venga para acá. Por lo menos lo empapelan a uno y lo ponen en dificultades a explicar y a discutir y a no permitir que el trabajo avance, ¿sí? Creo que este tema de la no derogatoria es difícil. Sé que no se está hablando públicamente del tema porque sé que hay intereses de que se aplaudan, que se aplaudan, que se aplaudan entre amigos los contenidos del decreto, pero yo sí quisiera insistir en que en el corto y mediano plazo es un tema que salta a la vista porque uno no puede negar que la normatividad pues condiciona el ejercicio profesional y si condiciona el ejercicio profesional pues entonces alístese para que normas diferentes le creen problemas. Un segundo punto en el cual quisiera insistir, para mí a nivel personal es más importante, son los vacíos que se quedaron. Y pues yo no sé si estos vacíos son intencionales con ganas de hacer daño o son producto de ingenuidad e ignorancia, porque al Consejo Técnico se le dijo y el Consejo Técnico no escuchó. No hay explicaciones sobre este tema, no quieren que se hable de este tipo de cosas, ¿sí? Si uno compara el contenido expedido en el decreto 0302, que para efectos de comparación llama a uno normas de aseguramiento de información 2015, para compararlo con el sistema ISA 2015, que es el estándar internacional de referencia. Entonces, cuando uno compara los códigos de ética, pues tiene que dejar claro que el código de IESBA que incorporaron es el del 2009, pero que hay diferencias con el código de ética actualmente vigente, que adicionalmente pues tiene que ser aplicado en consonancia con una parte de la ley 43 de 90. En el nivel técnico, pues uno encuentra que incorporaron las mismas normas internacionales con la diferencia del año de la traducción, incorporaron las del 2010 y hay en el 2015 normas o estándares nuevos supremamente diferentes. Uno pudiera encontrar una diferencia en las ISAE que introdujeron una traducción aún más vieja porque usa la palabra atestiguar cuando el estándar se refiere a aseguramiento. Pero bueno, en esos dos puntos, pues más adelante vamos a insistir un poquito en estas diferencias técnicas. Aquí lo complicado son los dos vacíos que se quedaron. No se incorporó el nivel conceptual, ¿sí? No se incorporaron las estructuras conceptuales. La excusa de que no había una traducción disponible de los marcos conceptuales, pues es una excusa ingenua, ¿sí? Lo cierto es que entramos a aplicar unas normas internacionales sin incorporar las normas o los marcos de referencia, las estructuras conceptuales. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de la interpretación, pues cada uno va a poder interpretar a su manera, según su leal saber entender. No tenemos una profesión que tenga fundamentación sólida, teórica, y entonces pues es una profesión condenada a seguir siendo tratada como una
profesión operativa de segundo nivel. Y el otro vacío, que es el nivel de calificación, tampoco se incorporó el tema de las certificaciones, además de la excusa ingenua de la disponibilidad de la traducción, pues hay la excusa ingenua de que nosotros no podemos meternos con el tema de la educación, pero aquí el tema no es educación, el tema es que el código de ética que incorporaron incluye unas diferenciaciones en cuáles son los requisitos, cuáles son las calificaciones para poder o no poder ejercer profesionalmente. Entonces, como no se incorporaron las certificaciones profesionales y como sigue vigente la ley 43 del 90, pues sigue siendo válido que en contaduría pues realmente no sea necesario estudiar para ejercer y que ocurra lo que está ocurriendo en este momento, que hasta el gato está ofreciendo certificaciones internacionales. Algunos las ofrecen presentar el examen en español, incluso le dan el título en inglés como para que se vea más bonito. Y hay gente que cae. Y en esto hay muchos incautos. Desafortunadamente, pues los negociantes son los que hacen plata en estas cosas y se crean expectativas para la profesión y además del desorden que estamos teniendo. Me parece que estos dos vacíos son unos huecos profundos, unos agujeros oscuros donde cae la profesión y realmente elimina cualquier futuro promisorio. Un tercer tema pues es que los estándares nuevos emitidos en el año 2013 o emitidos en el 2015 están ahondando las diferencias. Y yo quisiera insistir ahondando las diferencias en puntos que son clave, que son críticos. La revisión del 2013, que no está incorporada en Colombia por el decreto 0302, hizo cambios de fondo a la metodología que es el corazón de la auditoría de estados financieros. ¿Sí? A mí me parece que utilizar una metodología ya superada, pues a mí me da pena, ¿sí? Y me da pena que muchos diplomados están aprovechando esa coyuntura para seguir explicando muestreo selectivo como lo último en el mundo, cuando realmente el tema central de la administración de riesgos no está siendo incorporado en el país. Igualmente, el tema del trabajo con los auditores internos, la profesión de auditoría interna cada día adquiere más respetabilidad. Parece que están haciendo las cosas bien hechas y entonces eso hace que el uso que el auditor de estados financieros le pueda dar pues sea mucho más eficiente si se hace según los estándares internacionales. Otro tema importante es relacionados con los ISAE, que sería el que serviría en Colombia para el efecto del artículo 209. Entonces, en ese tema, pues también tenemos unas diferencias de fondo. Yo no entiendo cómo el Consejo Técnico, a sabiendas de estos cambios de fondo, insistió en incorporar normas obsoletas, reemplazadas, y el otro argumento de que como tienen el mismo título no hay diferencia en el estándar, por eso da risa y da pena. En el año 2015 ha salido una cosa que ya venía desde hace rato en proceso, que es que estas cosas tampoco es que estén apareciendo de la noche a la mañana. La revisión realizada en enero del 2015 al reporte del auditor, tema central hoy en la auditoría en el mundo entero. ¿Sí? A mí me parece que echar el cuento de que tenemos normas internacionales y esas normas nuestras no incorporan
el tema del reporte del auditor, pues eso da pena, ¿sí? Da pena cuando los nuevos estándares están obligando a comunicar las materias de auditoría clave. Ya no es suficiente con la redacción de informes de carácter legal, y eso implicó la revisión de 5 estándares más, ¿sí? Entonces, esto me parece que en este otro tema la diferencia cada día es mayor, y lo que hagamos en Colombia con base en el 0302 no va a ser aceptado en, pues, fuera de la superintendencia, yo creo, y el consejo técnico no creo que le ponga mucho cuidado a estas cosas. Y en abril 8, hace 2 días, ¿sí? En esto no le podemos echar la culpa al consejo técnico, pero uno sí tiene que tener claro que hace 2 días el ISA 720 fue revisado. Es un estándar, la revisión a mí me gusta muchísimo, tiene 100 y algo de páginas, es un estándar extenso, le pide al auditor que investigue, que lea y que responda, ¿sí? Y lo otro interesante es que eso lo refiere en términos de responsabilidad. Me parece pues que estas cosas pues en Colombia no se les está poniendo cuidado. Dentro de 10 años las incorporarán y sacarán pecho diciendo que son los adalides de la regulación y de la expedición de normas, pero realmente la cosa no está funcionando como debiera funcionar. Hay que añadir que estos estándares son efectivos para las auditorías de estado financiero de periodos que terminen en o después de diciembre 15 del 2016. O sea que el asunto se pone interesante. Otro elemento interesante es que por efecto del umbral que señalaron, el efecto de la obligatoriedad, el efecto de la aplicación voluntaria, pues de hecho genera 2 tipos de revisoría fiscal. Uno que yo llamo casi nuevo, porque tiene normas nuevas en Colombia, pero como esas normas son viejas, entonces yo lo denomino casi nuevo, conformado por el grupo 1 y el grupo 2A, hacia arriba del umbral, y un grupo de revisoría fiscal viejo que sigue aplicando el marco normativo vigente antes del 0302 y que voluntariamente pues podrá aplicar partes del decreto 0302, ¿sí? Conformado por el grupo 2B, o sea, el B hacia abajo, y el grupo 3, y quisiera insistir en otros, ¿sí? Porque en esta parte quedaría todas las otras revisorías fiscales que hay en el país, que son muy abundantes, un número extremadamente grande. Me atrevo aquí a mencionar las de los conjuntos residenciales, que tienen tanto atractivo para cierto sector de la profesión. Resumiendo el efecto del año 2016, pues ustedes pueden leer el asunto, está claro, ¿sí? Cómo es el lenguaje internacional y cómo sería el lenguaje en Colombia. A nivel internacional, pues los estados financieros a diciembre 31 del 2016, en Colombia diciembre 31 del 2016, pues, se espera que sean los primeros estados financieros NIF, ¿sí? Si no hay más aplazamientos, salvedades y otros esguinces. A nivel internacional, preparados según los IFRS, vigentes el 31 de diciembre del 2016, auditados según los ISA del 2016, con contadores que cumplan
el código de ética vigente el 31 de diciembre del 2016. Nosotros en Colombia no podremos hablar así. Tendremos que decir que preparados según las NIF del 2013, el Consejo Técnico, que es bueno para echar cuentos, pues habla del libro rojo del 2014 como para que no se vean tantas las diferencias de lo que falta, pero realmente nosotros hoy lo único que tenemos son las NIF del 2013. Según las NIA del 2010, según el Código de Ética del 2009, en consonancia con el capítulo cuarto, el título primero de la Ley 43 del 90. Un elemento que vale la pena rescatar es que por efecto de la Ley 43, del direccionamiento estratégico, de los marcos normativos NIF y ahora los marcos normativos del aseguramiento, pues empieza la profesión a caminar el camino de lo específico. Estamos saliendo lentamente, muy lentamente, de ser una profesión generalista a ser una profesión especializada. Y entonces, en cuanto a las normas técnicas, pues esto ustedes ven en la gráfica las distintas sectores o niveles o grupos o tipos de servicio profesional y las respectivas normas técnicas que son aplicables. Esto es importante. Ese fenómeno hace que las partes del código de ética, sobre todo el de IESBA, que son aplicables, pues son también de carácter específico. Y ya esto, pues, adicionado con las normas de control de calidad, pues hace que el asunto pues comience a tener algunas transformaciones positivas. En esto uno tiene que reconocer que es un avance. Uno quisiera que la cosa fuera más clara, pero bueno, hay que reconocer que la profesión empieza a trabajar de manera específica y que eso en un corto plazo pues ya empezará el mercado a mostrar que se generan diferencias en el asunto, ¿sí? Yo vuelvo a insistir aquí en lo importante que es el tema de las certificaciones, porque en este momento los mercaderes están ofreciendo certificaciones de carácter general, ¿sí? Con el cuento que son internacionales, pero ojalá la profesión reaccionara y viera que necesita certificaciones también de carácter específicas para que el mercado pueda tener claridad respecto de estas cosas. Otro aspecto que hay que reconocer es que empieza a hacerse la transición a diferenciar entre los métodos, la metodología, los procedimientos y sobre todo a entender que el mundo ha ido cambiando y que ahora entramos en una fase donde se privilegia el interés público, se privilegia el aseguramiento y se privilegia la administración de riesgos. A mí me parece que el tema del aseguramiento pues comienza a hablarse porque ya se habla de normas de aseguramiento y estas cosas, pero será necesario insistir mucho más en el tema del interés público, ya no tanto la fe pública, y pero muy importante, tendremos que trabajar con mayor fuerza las temáticas de la administración de riesgos. Bueno, aquí me confundí bastante para repetirles a ustedes cuál es el ciclo que se está recorriendo. Yo quisiera insistir en que todo esto del muestreo selectivo cede su paso a la administración de riesgos. Un elemento adicional en el que quisiera insistir es el efecto de la traducción al español, ¿sí? Ya además de normas viejas, pues a mí me preocupa
que el tema central de la metodología no esté oficialmente bien traducido, ¿sí? La traducción oficial, que es legal en Colombia, entiende misstatement como incorrección y misstatement risk como riesgo de incorrección. Y así tendremos que trabajar y se generarán muchísimas dificultades. La traducción correcta pues es declaración equivocada y riesgo de declaración equivocada. Pero desafortunadamente parece que los argumentos aquí no tienen mucho peso y se privilegian los intereses, ¿sí? Parece que es un problema que tenemos a nivel de la cultura española y se hace sentir entre nosotros. El efecto de esto es que la causa puede ser fraude o error. Entonces yo los invito a que ustedes construyan en español incorrecciones debidas a fraude, incorrecciones debidas a error, pero todas las incorrecciones no son correctas, son casi correctas, posiblemente correctas, nos quedamos con los errores y nos olvidamos del fraude, que ha sido como la experiencia histórica que ha tenido la profesión de insistir mucho en los errores, pero cerrar los ojos ante el fraude. A mí me parece que leer los estándares entre diciendo declaración equivocada debida a fraude y declaración equivocada debida a error, pues deja mucho más claridad en lo que se quiere. Y lo mismo, cuáles son los riesgos que se van a identificar y por consiguiente valorar y responder. Riesgos de fraude, riesgos de error. Entonces, me parece que este va a ser un punto en el cual, pues, con el paso del tiempo, las falencias técnicas pues van a salir más a la palestra y equivocarnos en este tipo de cosas pues significa que nuestra línea de defensa pues se pierde. El proceso básico de la auditoría, hay como distintas maneras de verlo, ¿sí? Aquí tienen una, pero podemos verlo de otra manera. La primera manera es muy lineal, pero deja claridad en los elementos centrales. La segunda pues es más clara porque permite ver los requerimientos concretos que tienen los estándares internacionales. Quisiera invitarlos a que me vean lo relacionado con la identificación del riesgo, la valoración del riesgo, la respuesta al riesgo. Eso nos permite mirar con un poco de retrospectiva el primer comentario que hice del efecto de las no derogatorias. ¿Por qué la metodología se convierte en un elemento clave? ¿Sí? Las NAGA, que están en el artículo 7 de la ley 43, insisten en 3 elementos: evaluación del control interno, determinación de las pruebas y aplicación del muestreo de auditoría. Los estándares internacionales de auditoría tienen una manera distinta de mirar el asunto. Se refieren como elemento central primero a la identificación y valoración de los riesgos de declaración equivocada material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Si a ustedes no les gusta mi traducción, ustedes dirían identificación y valoración de los riesgos de incorrección
material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Eso es cuestión de que ustedes decidan. Pero lo importante aquí es que el auditor tiene que dar sus respuestas ante los riesgos valorados y que esas respuestas son de dos tipos: respuestas de carácter general y procedimientos de auditoría. Fíjense ustedes cómo la metodología antigua de auditoría es recontextualizada en el tema de la administración de riesgos. Y fíjense ustedes el lugar que ahora aplica el muestreo de auditoría. Se hace más importante las respuestas de carácter general, y solo cuando las respuestas de carácter general no son suficientes, pues entra la aplicación de los procedimientos de auditoría. Esta es una de las cosas que por efecto del 0302 en Colombia no se están entendiendo, y ustedes ven que la oferta que hay en el país mayoritaria de diplomados de normas internacionales de auditoría, pues están insistiendo en que el tema central es el muestreo de auditoría, cuando en realidad debiera estarse insistiendo no solo mencionando una norma, sino insistiéndose en las características y las fuerzas de la metodología de administración de riesgos, concretamente de riesgos de declaración equivocada material. Y como para ir terminando esta parte, yo tengo claro que la nueva metodología significa un dolor de cabeza para los auditores tradicionales, y pues si aquí no se hacen los cambios necesarios, pues entonces seguimos en las mismas. El entendimiento de la entidad y de su entorno implica entender la estructura de información financiera, el control interno, el entorno y las características internas. De ahí es donde sale la identificación de los riesgos. Pero aquí se nos complica un poquito el asunto, porque ¿frente a qué vamos a evaluar? ¿Sí? ¿Con qué criterio? Entonces, la evaluación de los estados financieros está claro que se hace de acuerdo con los marcos normativos NIF, no propiamente los IFRS expedidos por IASB, sino los NIF con salvedades y esguinces y demás que le están haciendo aquí en el país. Pero de todas maneras hay como claridad de que la evaluación de los estados financieros tendrá que hacerse de acuerdo con la estructura de información financiera. Eso sí no lo hay con relación al control interno, ¿sí? Porque en Colombia en este momento, excepto en el sector público, gobierno, no hay una estructura de control interno de referencia, ¿sí? A mí me gusta COSO, pero uno no puede, porque como a mí me gusta COSO, decir que la estructura de COSO 2013 es la de referencia en el país. Este es un tema que hay que trabajar con la administración, y se genera una dificultad para las responsabilidades de la aplicación de las normas de aseguramiento. Y el problema de la evaluación del entorno frente a las características internas del negocio, pues entonces nos genera otro elemento que pues a mí me parece que es bueno que no esté en el 0302, ¿sí? Pero que de todas maneras son aspectos que hay que tener en cuenta. Esto pues es de acuerdo con mi manera de entender los aspectos centrales. Puede hacerse mucho más detalle en cada uno de esos. Entiendo que el tiempo no es el momento en este instante, pero sí vale la pena que se le preste la debida atención. A mí me gusta hablar de estas cosas en una universidad, porque es que cuando uno habla en una universidad uno encuentra que la gente está dispuesta a analizar, a debatir, a trabajar estos temas.
En donde solo hay aplausos y donde solo hay amigos que refuercen las conveniencias, pues este tipo de cosas no se pueden ni siquiera hablar, menos cuando hay tantos condicionamientos para que solamente ciertas personas puedan tener uso de la palabra. Para entrar a la tercera parte, pues algunas cosas muy sencillitas, ¿sí? Yo tengo claro que un estándar, si no está actualizado, no es el estándar, ¿sí? Yo sé que la expresión mía, normas viejas, ha causado mucha molestia, pero uno tiene que reconocer que desafortunadamente en el tema de aseguramiento de la información estamos lejos de los estándares internacionales, no estamos en la dirección correcta, no hay ni siquiera posibilidades de que haya un proceso de que se vayan a incorporar los estándares nuevos, porque como el gran argumento es que la traducción que nos da IFAC, como no hay IFAC, no tiene en camino la traducción de los estándares, ese proceso está supremamente enredado, pues entonces el asunto está complicado, ¿sí? Pero a mí sí me gusta insistirle a la gente que tengamos claridad de que hay que ir hacia los estándares internacionales y que tenemos que distinguir cuándo es el estándar y cuándo no es el estándar. Cualquier cosa que nos empacan por ahí en un libro o en una conferencia no, no es siempre confiable. Estoy convencido de que es el momento de que se cree en Colombia la profesión de la auditoría de estados financieros, de auditoría interna. Todas estas cosas que estamos hablando, detrás de todas ellas, pues hay una gran realidad, y es que Colombia no ha profesionalizado la auditoría, ¿sí? Los contadores públicos históricamente pues han rechazado la auditoría. Yo no entiendo cómo hoy puedan reclamar de que es una profesión idónea para las normas de auditoría internacionales, y la profesión pues tiene muy claro el tema de la revisoría fiscal, pero no tiene claro el tema de la auditoría, y pues yo ya lo he dicho varias veces, ya lo he escrito varias veces, me parece que es conveniente que hablemos de crear la profesión de la auditoría. Veo que hay normas, pero faltan las estructuras, ¿sí? Esta cosa se cae solita porque no hay las estructuras conceptuales de referencia, porque no hay las certificaciones profesionales. Cuando todo el mundo puede opinar lo que quiera y eso es autoridad porque es el amigo, pues entonces, y como no es el amigo o porque habla distinto no es el amigo, pues con eso no se construye nada sólido, ¿sí? Me parece que el desorden que hay con las certificaciones internacionales, pues hay que ponerle cuidado. Quisiera que la universidad despertara y le pusiera cuidado a este tipo de cosas. Tenemos mucho cemento, pero no están los ladrillos, entonces la cosa no funciona así muy bien. Tengo claro que el idioma no es excusa. En el mundo actual no podemos esperar traducciones. Hay muchas ayudas, ¿sí? Los entornos internacionales se ríen cuando nosotros decimos que no tenemos la traducción, ¿sí? Porque desde que inventaron Google, ya todas estas excusas no funcionan. Entonces, creo que esas cosas de la traducción pues refuerzan la minusvalía contable, pero no dejan que la contaduría sea una profesión que salga adelante, ¿sí? Porque si nuestro mayor logro
es aplicar normas del 2010, pues eso no es así como para sacar mucho pecho y sentirnos orgullosos. ¿Cómo explicar que al mismo tiempo somos independientes y dependientes? Pues uno puede sacar la excusa de la ley, el artículo, la coma y la tilde, pero en el mundo actual pues eso no tiene justificación, esas ambivalencias no son recibidas. Me parece que la, cada uno tiene que resolver el tema de cuándo va a iniciar la implementación. Algunos esperarán al 2016 y otros tendrán claro que la clave está en la adopción voluntaria anticipada. Una de las ventajas de los estándares es que funcionan mejor cuando se aplican voluntariamente, no cuando se hacen por la obligatoriedad legal, porque el regulador siempre le añade o le quita o le cambia el estándar y no le deja que funcione. Entonces, siempre la recomendación es la adopción voluntaria anticipada, entre otras cosas, es menos costosa, ¿sí? Menos costosa. Y para despedirme, dándole las gracias por su atención, pues queda ahí la pregunta para que usted la responda. Y cada uno de ustedes es libre de tomar lo que considere conveniente y decidir lo que considere conveniente. Una vez más, las gracias a la Universidad Autónoma Latinoamericana por la oportunidad para dirigirme a ustedes y a cada uno de ustedes, muchas gracias por su paciencia y por su amabilidad en esta ocasión. Hasta otra oportunidad.